En nuestro estudio de Primero de Pedro, estamos en particular enfocándonos en 3 mandatos que Pedro nos da tocante los unos a los otros. Los unos a los otros. Y este domingo, el sermón se enfoca en el tercer mandato de estos 3, acerca de los unos a los otros. Entonces vamos a leer versículos 8 al 11 de 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4, los versos 8 al 11. Dice la palabra de Dios: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En la escuela nos enseñan acerca de un ciclo de agua, cuando el sol calienta el agua en el océano, y luego esto crea las nubes, y las nubes entonces lluevan sobre la tierra, y los ríos fluyen al océano, y es un ciclo de agua. Y debemos pensar así acerca de 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. Describe un ciclo en que Dios nos da dones, nosotros estamos sirviendo los unos a los otros y Dios es glorificado por nuestro servicio. Es un ciclo bendecido. Para la estructura del sermón hay 3 puntos, como casi siempre, 3 puntos. Y vamos a empezar con punto número 1, la fuente de los dones, luego los servidores y en tercer lugar el fin o el propósito de los dones. Número 1, la fuente de los dones. Pedro dice en verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Noten que Pedro dice que hemos recibido dones. Si yo tengo un don espiritual en la iglesia, es un don que yo he recibido. ¿Cuál es la fuente entonces del don que yo he recibido? Quiero estudiar la fuente, el origen de los dones que nosotros recibimos en la iglesia. Y para responder a esta pregunta es necesario encontrar en las Escrituras varios otros pasajes que describen esta fuente, en particular Salmo 68, que se cita en Efesios capítulo 4. En Salmo 68 vemos que Jehová triunfa sobre sus enemigos y libera libera a su pueblo esclavizado o encarcelado. Jehová es un vencedor, es un guerrero que lucha y vence sus enemigos y pone en libertad a su pueblo. Y después de derrotar a sus enemigos, Dios asciende a las alturas y reparte dones. Y Pablo en Efesios 4 cita a este salmo y nos dice que este salmo describe la vida y la muerte y la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Leamos entonces en Efesios capítulo 4, los versículos 8 al 13.
Y dice, por lo cual, dice Pablo, citando a Salmo 68, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten que dice Pablo que cuando Jesucristo ascendió al cielo, entonces repartió dones a su iglesia. Dones que nos ayudan a crecer y madurarnos espiritualmente, para ayudarle a la iglesia a crecer y establecerse después de su ascensión. Cuando Jesús ascendió al cielo fue glorificado y él con esta gloria repartió a su iglesia dones espirituales para establecer y para madurar a la iglesia. Y Pedro mismo, el autor de nuestra epístola, dice lo mismo en Hechos capítulo 2. En Hechos 2, recuerden que diferentes personas en Jerusalén, de diferentes partes del mundo, que hablaban diferentes idiomas, o pues los judíos estaban hablando en diferentes idiomas, los idiomas de los de alrededor, sin saber estos idiomas. Y Pedro identifica esto como evidencia de la ascensión y la gloria del Señor Jesucristo. Hechos 2:33. Dice Pedro, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Jesús ascendió, se sentó, fue glorificado y luego reparte dones a su iglesia para establecer y para madurar a su pueblo. Entonces, cuando Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿cuál es la fuente de esos dones que hemos recibido? Hemos recibido estos dones porque Jesucristo era y es y siempre será victorioso. Él vivió una vida perfecta, Dios en la carne. Y Él murió una muerte sacrificial, una muerte expiatoria. Y Él resucitó de entre los muertos. El sepulcro no pudo contener al Señor Jesucristo. La muerte no pudo atrapar al Señor Jesucristo. Satanás no pudo vencer a Jesucristo. Los hombres, los judíos, los gobernadores, Satanás, los demonios, no había nada en toda la creación, sea un ser o una cosa, que pudo vencer al Señor Jesucristo. Al contrario, Él venció a todos sus enemigos y Él nos dio libertad de nuestra esclavitud. Y Él, cuando ascendió, repartió dones a los hombres, a nosotros, a su iglesia, para establecerla y madurarla. Entonces, la fuente de los dones de la iglesia es la vida y la muerte y la nueva vida del Señor Jesucristo. Y esto es importante porque significa que Jesús significa que la iglesia sigue siendo la evidencia del triunfo del Señor Jesucristo. ¿De dónde son estos dones? ¿De dónde son estas cosas que vemos y oímos? Son del Cristo resucitado, son del Cristo ascendido, son del Cristo sentado, son del Cristo glorificado. Si una persona
Si le das a una persona algo y te dice, ¿de dónde es esta cosa? Y tú dices, yo no sé, lo encontré en la calle. No tiene mucho valor, porque la fuente, el origen de la cosa es la nada. Pero si yo digo, yo hice esta cosa, fue hecho a mano o por mis propias manos y lo hice y si hay una historia relacionada a la cosa, tiene mucho más valor, ¿verdad? Así también los dones en la iglesia no son, pues hay dones, pero no sabemos de dónde son ni quién los hizo. No sabemos. Cada don espiritual tiene una marca, dice, hecho por Jesucristo. Él ganó estos dones con su sangre, con su sudor, con sus lágrimas, con su fuerza, con su perfección, con su obediencia. El Señor ganó estos dones. Y luego repartió estos dones a nosotros. En segundo lugar, los servidores. Y vamos a dedicar más tiempo a este punto. ¿Por qué nos dio Jesucristo estos dones? ¿Por qué nos dio estos dones? Pedro nos dice que debemos usarlos para ministrar los unos a los otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo o sírvelo, ministrelo a los otros. Somos servidores. Nosotros servimos. Cada uno sirve a los demás. Hemos recibido dones para que sirviéramos los unos a los otros. Consideren entonces 3 cosas. Número 1, esto significa que somos mayordomos o administradores de los dones que Jesucristo nos ha dado. La fuente de nuestros dones es Jesús, su vida, su muerte, su nueva vida, su gloria. Jesús ganó estos dones, repartió estos dones a nosotros y Jesús requiere que nosotros usemos los dones que Él nos ha dado para el bien de otros en la iglesia. Es una necesidad, es un requisito. Somos mayordomos. Un mayordomo o un administrador, por definición, tiene los bienes de otra persona. Si son tus bienes, no eres un mayordomo, tú eres el dueño. No eres un administrador, tú eres el jefe, el dueño de las cosas. Un mayordomo o un administrador, por definición, tiene los bienes de otra persona. Jesús ganó estos dones. Jesús repartió estos dones, nos dio estos dones a nosotros y por lo tanto somos mayordomos o administradores de los dones ganados por el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cada cristiano debe tener una disposición, una perspectiva de responsabilidad. Soy responsable ante Dios. Soy responsable ante el Señor Jesucristo por los dones que Él me ha dado. No son mis dones, ni son para mi bien. Yo soy un servidor, yo soy un ministro. Y yo debo usar mis dones que Jesús me ha dado para ministrar a los demás, los unos a los otros. Somos responsables por lo que Jesús nos ha repartido. Hemos leído hoy de Marcos acerca del regreso del Señor Jesucristo. Y queremos que Él nos halle despiertos, velando. Una porción de mantenernos despiertos y una porción de lo que significa velar es estar activos en el servicio de nuestro Señor usando los dones que Él nos ha dado. Hemos hablado de esto en otra parte de 1 de Pedro, hace unos versículos. Él dijo en versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cómo podemos ser sobrios, despiertos, activos, enfocados? Por usar los dones que Jesús nos ha dado.
como mayordomos, como administradores. Entonces es necesario que cada uno pregunte a sí mismo, ¿en cuáles maneras estoy sirviendo mi iglesia? ¿Cómo estoy sirviendo a mi iglesia? ¿Qué hago yo? Yo vengo todos los domingos, soy 100% receptor. ¿Cuál es el porcentaje de mi servicio? ¿Cómo sirvo? ¿Qué contribuyo? ¿Qué doy? ¿En cuáles maneras estoy sirviendo mi iglesia? Jesús nos ha dado dones. ¿Estoy yo sirviendo o soy yo un siervo así, desinteresado, perezoso, mirando la iglesia? ¿A quién sirves? Si eres un servidor, ¿a quién sirves? Si eres un mayordomo, ¿cuáles son los bienes que estás protegiendo y administrando? Tenemos que preguntarnos entonces, ¿soy negligente en servir a la iglesia? A veces los cristianos son así porque no pensamos que somos responsables, pero somos mayordomos de los bienes que Jesús sangró para obtener. Jesús puso su vida, murió para ganar estos dones, nos repartió estos dones y vamos a hacer la nada. Esto es el egoísmo. Esto es la pereza. ¿En cuáles maneras estoy sirviendo mi iglesia? Como americanos, como estadounidenses, nuestra cultura es el consumerismo. Yo voy donde yo recibo lo que quiero. Entonces, los restaurantes y las tiendas, yo me voy a los que me dan lo que quiero. ¿Ok? Pero aplicamos la misma mente a la iglesia. Me voy asisto donde recibo lo que yo quiero, sin pensar en que no solamente que puedo contribuir, pero que debo contribuir. Cada cristiano, todos los cristianos, son mayordomos y administradores de los dones que Jesús ha ganado. Y no debemos pensar que por no ver a Jesucristo que no somos responsables. Así son los siervos inútiles, así son los siervos negligentes, que cuando el señor de la casa, el amo de casa, llega y dice, ¿qué están haciendo? Ellos no tienen respuesta. No sabíamos que ibas a venir en este día. No estábamos preparados. En inglés decimos, when the cat's away, the mice will play. Cuando el gato se va, los ratones se juegan. Nosotros pensamos así, Jesús está en el cielo, vendrá otro día y entonces estamos jugando. Pero Jesús no nos dio estos dones para jugar, sino para servir. Somos servidores, cada uno, no solamente a los que tienen dones, todos tienen dones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y recuerden siempre, hermanos, que esto no es la palabra de Pedro. Pedro es un apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, esto es la voz y la palabra de Jesucristo a nosotros por medio del apóstol Pablo. Jesucristo nos dice a nosotros, cada uno, según el don que ha recibido de mí, ministrelo a los otros como buenos administradores. ¿En cuáles maneras estoy sirviendo mi iglesia? ¿Soy negligente en servir a mi iglesia? ¿Soy yo un buen administrador? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿estamos velando, listos para el regreso de nuestro Señor? ¿O estamos jugando y malgastando los dones que Él nos ha dado? Número 2. Somos servidores, somos mayordomos o administradores. Segundo, la gracia de Dios es multiforme y nuestro servicio es
relativo. ¿Qué significa esto? La gracia de Dios es multiforme y nuestro servicio es relativo. Si yo les digo, todos nosotros somos mayordomos o administradores de los dones que el Señor Jesucristo nos ha dado, la pregunta lógica sería, ¿cuál es mi don entonces? Si somos mayordomos de los dones que Jesús nos ha dado, ¿cuál es mi don o cuáles son mis dones? Es una pregunta racional o razonable. Pero es importante pensar acerca de esto cuidadosamente, porque hay muchos errores que debemos evitar en esta pregunta. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Hay buenas respuestas y hay malas respuestas. Hay algunos que piensan que si no se ponen de pie en frente de los demás, no tienen un don. Si yo estoy sentado en los balcones, no tengo dones. No pienses así. No pienses así. Piensan que si no soy un oficio de la iglesia, yo no tengo dones. O no estoy sirviendo. Si no estoy enseñando, no tengo dones. No estoy sirviendo. Pero Pedro nos dice que la gracia de Dios es multiforme. No todos los dones parecen igual. La gracia de Dios es multiforme. Hay una variedad en los dones que Jesucristo ha dado a su iglesia. Hay algunos que hablan y otros que no hablan, pero todos están sirviendo. La gracia de Dios es multiforme. El apóstol Pablo habla de esto en mucho más detalle. Y les animo que en este día, en otra parte del día, que lean capítulo 12 de 1 de Corintios. Nosotros vamos a leer brevemente algunos versículos para ver que la gracia de Dios es multiforme, pero todos tienen el mismo propósito. 1 de Corintios 12, 4 al 7, dice Jesús por medio de Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para el provecho de otras personas, para el bien de los demás, que es la misma enseñanza de Pedro, que dice que somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, para que cada uno pueda ministrar su don a los otros. Sabemos que Pablo en aquel capítulo después usa la metáfora del cuerpo, que hay brazos y piernas y cabezas y manos y pies, etc. Y cada uno tiene su función. Cada uno tiene su parte, y el ojo no puede decir por no ser pie no soy parte del cuerpo, y el pie no puede decir que por no ser ojo no soy parte del cuerpo. Cada uno, aunque sean muy diferentes, es una parte necesaria e importante de un cuerpo. La gracia de Dios es multiforme, y Jesús dijo que la persona que ofrece un vaso de agua en el nombre del Señor está sirviendo. Cada domingo este vaso aparece. Alguien me está sirviendo por ofrecerme el agua. Y no es una broma. Esto me ayuda mucho. Entonces no debemos caer en la trampa de pensar que solamente los que sirven públicamente o en frente de los demás tienen dones o están sirviendo verdaderamente. No, al contrario. Al contrario. No todos los dones parecen igual, ni todos los dones se ven públicamente. Pero
Otro error que debemos evitar es pensar que los dones espirituales que tenemos son fijados. Yo tengo este don como una característica o un atributo fijado de mi ser. Yo soy 6 pies y mis ojos son azules. No puedo cambiar estas cosas. Son características de mi cuerpo. Pero los dones no son así. Los dones no son exactamente así, pero frecuentemente pensamos así. ¿Cuál es mi don? Y este es mi don. Yo puedo escribirlo en un papel y esto es mi don. Así como 6 pies, ojos azules, etc. Y mi don espiritual es esto. No pienses así, hermanos. No pienses exactamente así. Porque la gracia de Dios es multiforme. Entonces hay diversidad de dones. Bueno, pero cada uno tiene su don, ¿no? Sí, pero no. Nuestro servicio con los dones diversos es relativo a las necesidades de la iglesia. Nuestro servicio a la iglesia es relativo a las necesidades de la iglesia. Entonces, es mejor preguntar cuáles necesidades puedo suplir en la iglesia, en lugar de decir cuál es mi don. Si tú dices cuál es mi don para que tú puedas escribirlo en un papel, estás pensando, esto es lo que yo puedo hacer y esto es lo que yo hago. Pero si tú dices, y ahora tú tienes una perspectiva muy limitada y definida de tu servicio en la iglesia. Esto es mi don, esto es lo que hago. Esto es lo que puedo hacer y lo que hago. Pero si tú preguntas cuáles necesidades puedo suplir, ahora en lugar de hacer una cosa precisa y pequeña, estás pensando cómo puedo servir a esto y cómo puedo servir a ella y cómo puedo servir a él, cómo puedo servir a la iglesia. Y en nuestro servicio, o cuando tú respondes y tú dices, pues yo puedo hacer esto y yo puedo hacer esto, ahora tus dones empiezan a florecer y hacerse más visibles en la iglesia. Porque hay ciertas cosas que tú no puedes hacer y hay ciertas cosas que sí tú puedes hacer. Pero si la pregunta es, ¿cuál es mi don? Para ponerlo en un papel como solicitando un trabajo, y estos son mis dones espirituales. No es así. Y esto no es tan útil en la iglesia, porque si piensas con una perspectiva tan limitada, cuando hay una necesidad, es fácil decir, oh, pues otro hará esto, porque mi don es otra cosa. Pero el propósito de recibir los dones es para servir a los demás. ¿Qué es que necesitan los demás? ¿Y cómo puedo servirles? Entonces, no es pecado, no es malo preguntar de los dones que Jesús ha repartido a la iglesia, ¿cuáles son los dones que yo he recibido? Está bien hacer esta pregunta, pero no debemos pensar que los dones son tan fijados y limitados como hay una cosa que yo hago o 2 cosas que yo hago. Al contrario, nuestro servicio es relativo a las necesidades de los demás o de los otros. Cuando los miembros de la iglesia están supliendo las necesidades de los miembros de la iglesia, todos son servidos y todos están sirviendo. Pero si cada uno piensa cuál es mi don y cómo puedo yo usarlo, es mucho más enfocado en el individuo. Esto es mi don, ¿cómo puedo yo usar mi don en la iglesia? Esto no es una perspectiva correcta. Está bien decir cuáles son mis dones o estas preguntas, pero lo mejor es preguntar cuáles necesidades puedo suplir. Número 3, somos servidores.
servimos los unos a los otros. Somos mayordomos de los dones que Jesús nos ha dado y usamos estos dones para suplir las necesidades de los otros en la iglesia. Y al hacer esto, Dios ministra a nosotros por medio de nosotros. Pedro dice algo importante que nos anima como servidores los unos de los otros. Nos dice que Dios ministra por medio de nosotros. En versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Entonces, la persona que habla, si tú estás escuchando a esta persona, ¿qué es que vas a oír de él? La palabra de Dios. Y si una persona sirve conforme al poder que Dios da y tú eres servido por él, ¿qué recibes? El servicio de Dios, por el poder de Dios, por medio de él. Los dones espirituales son de Dios, nos capacitan para servir los unos a los otros, y entonces los que son servidos por estos dones son servidos por Dios. Dios ministra a nosotros entonces por medio de nosotros. Y esto nos anima mucho porque Dios es todo suficiente para ayudarnos a tener dones y usar nuestros dones en la iglesia. ¿Cómo puedo yo servir conforme al poder que Dios da? No es fácil siempre. No es fácil siempre servir con alegría, voluntariamente, dedicadamente. Pero noten el orden de estos versículos. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Primero, un amor fraternal, un amor ferviente. Segundo, la hospitalidad. Tenemos una comunidad entre nosotros. El amor, la comunidad y luego el servicio mutuo. Por el poder de Dios. Dios ministra a nosotros por medio de nosotros. Dios nos da dones para servir y actúa por medio de nosotros. Si un pastor predicó la palabra de Dios a ustedes, Dios ha hablado a ustedes. Hay muchas personas que dicen, yo quiero oír la voz de Dios, yo quiero oír la palabra de Dios. ¿Lo oyes? Cuando un pastor predica fielmente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, porque los demás no necesitan algo más. Si alguno habla y habla conforme a sus propias palabras, no es por un don espiritual, es simplemente una persona elocuente quizás. Entonces, si eres servido por la palabra de Dios por medio de un ministro, Dios está ministrando a ustedes. Esto nos da un respeto para el ministerio de la palabra. Para ministros también si son fieles, pero sobre todo para el ministerio de la palabra. Hemos leído en Marcos que las palabras de los hombres pasan, todas las cosas pasan, pero la palabra de Jesús, la palabra de Dios no pasará, se cumplirá. Entonces, el que habla, y esto es una exhortación a Jonathan predicando el próximo domingo, Carlos predicando en julio, y Sergio cuando predica en otra ocasión, y a mí, cada uno que habla, que hablemos conforme a la palabra de Dios. Porque ustedes no necesitan mis consejos o mis chistes u otras cosas, necesitan la palabra de Dios. Y así Dios ministra a nosotros por medio de nosotros. Y mis chistes no son buenas.
Jesús respondió a los que le preguntaron, pero Señor, ¿cuándo fue que nosotros le servimos a usted? Cuando ustedes hicieron estas cosas a los demás, en mi nombre, ustedes lo hicieron a mí. Así también Jesús hizo estas cosas por medio de ellos a los demás. Lo hacemos a Jesucristo, lo hacemos por Jesucristo, lo hacemos por medio de Jesucristo. Dios ministra a nosotros por medio de nosotros. Estoy cansado, no quiero, pero voy a servir conforme al poder que Dios da. Y cuando nosotros perseveramos en el servicio mutuo por el poder de Dios, Dios está ministrando a nosotros por medio de nosotros. Y qué maravilla ver esto en la iglesia, el servicio mutuo. Y cuando uno se cansa, hay una diversidad de dones. La gracia de Dios es multiforme. Otro toma su lugar. Para que el esfuerzo ¿cuál es la palabra? El esfuerzo, la fuerza total del cuerpo es mucho más que la fuerza de una parte del cuerpo, ¿verdad? Un brazo puede levantar tanto peso, 2 brazos pueden levantar mucho más peso, los 2 brazos con el estómago y la columna y las piernas podemos cargar mucho, ¿no? Pero la mano o el brazo solo somos débiles. Entonces uno dice, ¿cómo puedo yo? Pero nosotros juntos podemos servirnos los unos a los otros y suplir las necesidades, porque Dios ministra a nosotros por medio de nosotros, conforme a las palabras de Dios y conforme al poder que Dios da. Número 3, finalmente, el fin de los dones. No me refiero a la cesación de los dones extraordinarios, me refiero al propósito. ¿Dónde terminan? ¿Cuál es el destino, el propósito de los dones? Pedro nos dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. El propósito de los dones, el fin de los dones, es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. En las películas de los superhéroes, cuando una persona, ¿cómo es la historia de cada uno? Una persona regular recibe un don especial y se convierte en un superhéroe, ¿no? Era como nosotros, pero una araña le picó y ahora es Spider-Man. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando los hombres o las mujeres reciben poderes especiales, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ellos se convierten en dioses de la cultura. Todos, wow, Superman, wow, Batman, wow, Spider-Man, wow, Wonder Woman. Todas estas personas, la cultura, en la película por lo menos, están aplaudiendo y alabando a estas personas que ahora tienen poderes especiales. Ellos son el centro y el enfoque de la gloria. Cristo reparte dones a la iglesia, dones especiales, dones para cada uno. Estos dones no son para nuestra propia gloria. ¡Wow! El pastor, ¡wow! El diácono, ¡wow! La maestra, ¡wow! Ella. No debemos jactarnos en lo que hemos recibido. ¿De dónde son nuestros dones? ¿Cuál es la fuente? El Señor Jesucristo, quien sangró y murió para ganar estos dones y darnos estos dones. ¿Cómo podemos jactarnos en lo que hemos recibido? Yo tengo este don. Y otro dice, pero yo no tengo aquel don. Todos nosotros hemos recibido lo que tenemos.
Y los dones que utilizamos o aplicamos o lo hacemos por el poder de Dios. Las palabras que predico deben ser la leche pura, la palabra de Dios. Entonces, el ministro mismo, ¿cómo puedo enorgullecerme de mi mensaje cuando no es mi mensaje? Debe ser la palabra de Dios. Siempre es una tensión para el ministro después del sermón. Oh, buen sermón, pastor, buen sermón. ¿Cómo respondo? Siempre digo, gracias o gloria a Dios. Porque es un buen sermón si ministra a las ovejas con la voz del gran pastor. Pero no puedo ni debo enorgullecerme de lo que yo pronuncio o proclamo por el poder de Dios y es la palabra de Dios. Así también, wow, tú sirves tan dedicadamente y tú sirves en una manera fabulosa. Gloria a Dios. Pero la hermana que prepara comida para otras familias o la hermana que ayuda en otra manera, ella tampoco puede enorgullecerse de lo que ella se hace o de lo que ella hace por el poder de Dios. Dios es la fuente y la gloria de Dios el fin de nuestros dones. Y esto es el ciclo que mencioné al principio del sermón, que el agua en el océano sale, llueve, regresa al agua en el océano. Así también Dios es la fuente de los dones. Nos servimos los unos a los otros por el poder de Dios para la gloria de Dios. Dios es la fuente, Dios es el fin de los dones espirituales. Para que en todo, dice el apóstol Pedro, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, quien nos dio estos dones, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, somos mayordomos de los bienes de otra persona, del Señor Jesucristo. Y nosotros somos siervos cuyo propósito es glorificar a Dios. Y esto es un motivo fuerte para nosotros. Yo quiero glorificar a mi Dios. No estoy buscando mi propia gloria, ni el aplauso de los hombres. Entonces no me importa si me ven o no. Lo que me importa es que yo glorifico a Dios y sirvo a mis hermanos. Así soy un mayordomo fiel de los dones de mi Señor, los dones de mi amo, los dones del Señor Jesucristo. Porque no hay otra cosa que más me puede satisfacer que glorificar a mi Dios y oír las palabras de mi Señor diciendo que he sido un siervo fiel. Que he sido un siervo fiel y que yo puedo entrar en el gozo y la gloria de mi Padre Celestial. Eso es todo. ¿Qué más necesitamos? Entonces, hermanos, Dios es la fuente de los dones y la gloria de Dios es el fin de nuestros dones. Y un cristiano puede vivir y morir satisfecho sabiendo que ha recibido dones de Jesús, ha sido un mayordomo fiel de los dones de Jesús y ha hecho todo para la gloria del Señor Jesucristo. Eso es todo. Gloria a Dios. Oremos, hermanos.